Hola amigos, bienvenidos al laboratorio. Hemos estado aquí durante 2 días trabajando muy duro con el equipo de alta técnica dental. Ellos han estado filmando un encerado diagnóstico de 28 piezas. Aquí lo podéis ver. Ha sido un trabajo arduo porque al tiempo que estábamos haciendo el encerado hacíamos explicaciones técnicas y científicas para que el vídeo que estaban grabando se pueda editar y que sea de algún modo instructivo para los técnicos que crean necesario obtenerlo. Estoy aquí y dispuesto a responder a cualquier pregunta de las que tengáis para hacerme. Espero poder contestarla, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que nos adelantes un poco de lo que vamos a ver en el DVD. Pues vamos a ver todo el proceso de encerado diagnóstico, como ya he comentado al principio, las reglas mínimas para hacer un encerado diagnóstico para rehabilitar a un paciente. Hablamos de articuladores semiajustables, hablamos de arco facial, hablamos de cúspides funcionales, hablamos de cúspides de balanceo, hablamos de protusiva, todos los movimientos básicos de la mandíbula, es decir, son todos los parámetros necesarios para que consigamos rehabilitar a un paciente que ha perdido función masticatoria. Compete alta técnica dental, ellos son los que editarán el vídeo, ellos son los que marcarán el timing y yo simplemente me he puesto a sus órdenes a hacer aquello que me han pedido, un encerado diagnóstico para que entendamos desde el fundamento cómo rehabilitar una boca. Están preguntando que si para agosto vas a asistir allá al congreso de alta técnica dental o qué fechas para tomar cursos. Bueno, estamos planificando con alta técnica dental un curso de encerado diagnóstico como el que hemos estado grabando y otro curso de rehabilitación prótesis sobre implantes. Tengo entendido que hay mucho interés en las prótesis híbridas tipo Toronto y bueno, a partir de aquí yo estoy en disposición de acudir a cualquier curso cuando me llame alta técnica dental. Bien. ¿Qué ceras estás ocupando? Preguntan. ¿Qué ceras? ¿Qué ceras? Para los encerados diagnósticos utilizo Yeti. Por lo general utilizo ceras de la casa Yeti. También ya se conectó Luis Olvera, que te manda saludos. Hola Luis, buenas tardes. Él es de allá de México, del estado de Torreón. También he de decir que junto con las ceras de Yeti utilizo espátula eléctrica, porque entiendo que si utilizas una cera de excelente calidad y no trabajas con espátula eléctrica, toda la calidad que tiene esta cera se pierde cuando acercamos una espátula a la llama Bunsen. Por tanto, es de obligado cumplimiento trabajar una buena cera con una espátula eléctrica, con la que controlaremos siempre la temperatura de fusión de la cera. Como habéis podido observar, durante los 2 días de rodaje ha habido un despliegue aquí de cámaras de hacer fotografía, de cámaras de vídeo, 2 cámaras simultáneas, Eduardo grabando todas mis palabras, espero que borre las palabras feas. Y si no, peor para él. De momento no aparecen más preguntas en pantalla, creo, ¿verdad? Sí. ¿Algún color en especial de cera? Yo utilizo para los encerados diagnósticos una cera color marfil, porque primero es agradable a la vista y segundo porque cuando tú llevas ese encerado diagnóstico a la clínica, el clínico puede enseñar al paciente algo con una cierta similitud a lo que va a ser sus dientes. Si él ve el encerado diagnóstico en color cera marfil, se puede hacer una idea de cómo va a ser el tratamiento definitivo. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es un tema de que el paciente, facilitarle al paciente que entienda lo que se le va a hacer, y es un argumento visual. Dicen que vieron en una de las fotografías el trabajo que estábamos grabando, que si lo podías enseñar un poquito. Sí, desde luego. Y explicarnos un poco sobre eso. Está aquí a mi lado. Tenemos el trabajo aquí.
¿Queda enfocado en cámara? Sí, sí, aquí está, mira, aquí. Te lo veo. Hemos hecho la tabla icisal en función de nuestros movimientos de guía canina cuando hemos construido los sectores anteriores tanto superior como inferior, y después hemos pasado a construir todas las zonas oclusales. Pero siempre empezamos por el sector anterior, creamos la guía incisiva y a partir de aquí construimos los sectores posteriores. Por supuesto, hemos trabajado con un articulador semiajustable. Este articulador es uno de los que utilizamos en el laboratorio, de los varios que utilizamos. Utilizamos el SAM, es un articulador muy interesante. Utilizamos el articulador Artex, que también es muy interesante, sobre todo por el arco facial, que con una sola llave tú ajustas la mordida del arco facial. Utilizamos uno de fibra muy ligero que se llama Quick Master. Por supuesto, también tenemos el famoso Dentatus, y algún cliente del laboratorio que se ha formado en universidades de Latinoamérica o de Estados Unidos trabaja con el articulador Winmix. Lo importante es que el articulador sea semiajustable y que el registro se haya tomado con arco facial. Si no hacemos un encerado diagnóstico con un articulador semiajustable y un arco facial, estamos errando desde el primer paso la rehabilitación. Preguntan, ¿el encerado diagnóstico servirá después para profesionales? Debe servir. De hecho, el encerado diagnóstico, hay que hacer un duplicado de este encerado diagnóstico. Creo que esto necesitamos más tiempo y deberíamos seguir todo el proceso de este caso, hacer unos provisionales. Nosotros los provisionales los hacemos en mufla, es decir, que con el tallado volcamos cera copiando este encerado diagnóstico. Este encerado va a la mufla. ¿Por qué va en mufla? Pues porque así polimeriza mucho mejor, no hay restos de monómero en el acrílico, es más compacta la resina y resiste más tiempo en boca. ¿Y por qué necesitamos que resista más tiempo en boca? Pues sencillamente porque un tratamiento de este tipo, antes de pasar a la siguiente fase, hay que estar muy seguros de que la dimensión vertical y la oclusión es correcta. Por tanto, necesitamos que un profesional hecho en base a un encerado diagnóstico de una rehabilitación tenga una duración mínima de 4 meses en boca y que sea estable esa duración. Otra pregunta es, si tienes que encerar una arcada completa, ¿por dónde comienzas a realizar el encerado de diagnóstico? Siempre por los anteriores, siempre por los incisivos. La guía incisiva y la función canina son básicos para acertar en el diagnóstico de una rehabilitación y de un encerado diagnóstico. Y enviamos los dos, el original y el trabajo con el encerado, para que de esta manera el paciente también puede valorar muchísimo mejor dónde se puede llegar. Miquel Coronel, no puedo hacer otra cosa que saludar a Pere, gran amigo y profesional, y escuchando atentamente. Salud, compañ. ¿A dónde tiene que ir con las monedas que me diste? Sí, tengo una mala noticia para Miquel. Tendrá que ir a Sitges con Maco y Pelón. Aquí me están preguntando que en el momento que estás en la clínica con tus pacientes, ¿qué parte estás visualmente más con tus pacientes, como técnico o como odontólogo? ¿O en qué momentos divides eso? Bueno, cuando se trata en el aspecto conservador, pues digamos que dispongo de 2 gorritos, ¿no? Me pongo el gorrito de conservador cuando se trata de hacer obturaciones, endodoncias, todo lo que es conservar las piezas del paciente. Cuando nos ponemos a trabajar un caso de rehabilitación,
sea una pieza o sea una rehabilitación de 28 piezas, entonces a partir de ahí, siempre intentando mantener la visión de proteger al máximo la pieza dentaria del paciente, pues digamos que aplico mucho el conocimiento del laboratorio. Preguntan, ¿qué tipo de oclusión buscas al encerar? ¿Enceratológico o qué tipo de oclusión? Bueno, aquí hay mucho que discutir. Básicamente lo que yo intento es conseguir 3 puntos de oclusión, los puntos ABC, para tener un tripoidismo y una estabilidad oclusal. Y por supuesto que ese tripoidismo en el momento del contacto del maxilar y la mandíbula sea simultáneo. Con un tripoidismo simultáneo tenemos estabilidad y función masticatoria muy, bueno, yo diría que excelente. Me preguntan que por qué no haces otro tipo de prótesis como las prótesis removibles, prótesis prostodónseas. Bueno, porque el tiempo es limitado y yo solo dispongo de unas horas al día. Me gustaría disponer, precisamente ahora cuando veníamos en coche para aquí, para esta entrevista, yo comentaba con Eduardo y con Ángel de que ojalá el día tuviera no 24, no, 48 horas más, porque me falta tiempo. ¿Es cierto o no? Sí. Ya lo vivimos aquí nosotros con Pene. Bueno, ellos han vivido la dinámica diaria a la que me someto yo mismo. Lo que pasa es que es muy divertido, está muy bien. Si no me gustase no lo haría. También me están preguntando que si para venir aquí a España a dar cursos, si hay algo especial, un paquete especial o algo, ¿cómo lo estás formando? Todo aquel que esté interesado se pone en contacto conmigo y lo organizamos, no hay ningún problema. Nosotros hacemos cursos aquí en el laboratorio, básicamente los cursos son para como muchos 8 personas, porque yo pienso que mi capacidad es limitada y más de 8 personas no las puedo controlar. Y no las puedo controlar quiere decir que no puedo atenderlas perfectamente o como a mí me gustaría, y con 8 personas yo puedo hacer mi trabajo y revisar su trabajo mientras lo están haciendo. Entonces no creo en los macrocursos, sino creo en los cursos pequeñitos y poder explicar todo lo que buenamente sé. Preguntan, ¿privilegia o hay más importancia a la morfología en posterior o bien a la oclusión? Pregunto esto porque hay dentistas que quieren encerados como si fuera una corona terminada. Digo, siempre entregando un trabajo con cierta calidad. Perdón, no he entendido. La pregunta es, ¿a qué le das importancia más? ¿A la morfología en posterior o bien a la oclusión en posteriores? Claro, es que yo entiendo que va en conjunto, es decir, oclusión y morfología no se puede disociar, va junto. Que si vamos a tener cursos contigo próximamente en alta técnica dental. No es de mi competencia. Esto hay que organizarlo a través de la revista, que como todos saben es una revista muy activa, con gente muy eficiente y con ganas de hacer cosas nuevas y de innovar. La prueba la tenemos aquí, es decir, se han desplazado desde su México natal. Han venido para grabarnos a José María Fonollosa, a Miquel Coronel y a mí, para producir unos vídeos para formar a la gente, que llegue a todo el mundo. Y claro, si ellos se proponen organizar cursos, desde luego yo estoy encantado de ir para allí y compartir con quien quiera el tiempo. Me están preguntando que qué prefieres con los stains, que si te gusta más ponerlos internos o externos. La verdad es que yo trabajo con poco stain, trabajo más con masas, pero siempre prefiero ponerlos internos, porque el color viene de dentro en el diente natural. Preguntan, ¿qué prefieres, metal, porcelana o circonio? Bueno, no es qué prefiero, qué o qué. El metal porcelana tiene unas funciones
y el circonio otras. El circonio apareció para sustituir al metal porcelana, pero es un material que tiene ciertas limitaciones. Y donde no llega el circonio, pues llega el metal porcelana. De todos modos, estéticamente, cuando se trata desde la base bien el circonio, pues es un material que consigue mayor estética que un metal porcelana, hablando de cromo-níquel y cromo-cobalto. Si hablamos de oro porcelana, ya es otro tema. El oro porcelana tiene una calidez, transmite una calidez a la porcelana, a la cerámica, que es inigualable ni siquiera con el circonio. De alto contenido en oro, por cierto. Debe ser de 90 y tantos % de oro. Pregunta Luis Olvera de la Garza, si podrías explicar un poco el caso que tienes montado. Sí, es un paciente con una oclusión clase 2. ¿Se ve desde ahí? Sí. Es un paciente con oclusión clase 2, con lo cual quiere decir que ya no podemos hacer un encerado cúspide fosa, sino que va a ser un encerado cúspide cresta. Y como podemos ver en el articulador, el sector anterior e inferior no contacta, no coincide con los cíngulos. Pero hemos conseguido dispersión canina, contactos ABC y simultáneos. Norberto Torres Tejeda te manda saludos. Maestro, hola. Que es un placer escuchar tanta experiencia. Tú sí que eres un experto. Reinaldo López nos dice que qué tiempo le dedica al encerado y cómo valora eso en cuestión de al montarla. Eso lo vimos. Al monetaria. Pues ya lo vimos. ¿Sí? Sí. Es que lo vi. No. Perdón. Pues el tiempo que dedicamos al encerado, yo cuando hacemos los encerados aquí en el laboratorio y paso la factura a la clínica, me dicen que es que esto es muy caro. Pero claro, yo contesto, es que para hacer un encerado diagnóstico de este tipo, yo paso muchas horas con los modelos y el articulador. Lo cual quiere decir que para mí es de importancia vital un encerado diagnóstico correcto. También está Enrique Aburto Benítez, que te manda un gran abrazo desde Morelia, Michoacán, que ama la odontología igual que tú, y que dónde se puede poner en contacto contigo para preguntas, dudas y todas esas cosas. En mi página de Facebook, o si no en mi blog. Mi blog es dentalesthetics.perevaldomar.blogspot.com, y si tiene alguna duda escribe allí o enlaza conmigo en Facebook y yo gustosamente contesto. Otra pregunta, dicen que ¿qué opinas de los disilicatos? Es un gran producto. Es un gran producto y de muy buena calidad estética. Lo que pasa es que los disilicatos no son material adecuado para hacer puentes. Es un material, muy buen material para hacer carillas, un buen material para hacer incrustaciones, buen material para hacer jackets. Pero yo no me arriesgaría a un paciente mío ponerle un puente de disilicato de litio. ¿Es verdad que en Europa el 80% de las restauraciones que se fabrican son metal porcelana? Probablemente sí. O sea, el circonio tiene un mercado, pero continúa siendo el material Princeps continúa siendo el metal porcelana. Yo creo que aquí se han juntado varios motivos, se han unido varias razones. Una de ellas es que en un momento dado el circonio, el óxido de circonio, vamos a llamarlo con su nombre real, es óxido de circonio, es un material porcelánico, no es circonio, el circonio es un metal. Pues el óxido de circonio sufrió un boom mayor de lo esperado. Es decir, desde mi punto de vista, los fabricantes de este producto lo introdujeron en el mercado y esperaban, porque era un producto caro,
que tuviera un proceso normal de crecimiento como todos los productos que salen novedosos. Pero hubo un técnico que tuvo la brillante idea de sacar el circonio con un pantógrafo. Eso hizo que muchos laboratorios que nunca se hubieran atrevido a comprar un sistema CAD/CAM por lo caro que era, sí se atrevieran a comprar el pantógrafo y a ofrecer coronas de circonio a sus clientes. Eso por un lado. No todos los técnicos que adquirieron esos sistemas estaban suficientemente capacitados, y además a eso se unió que al ser un pantógrafo se podía utilizar un circonio que no fuera un circonio adecuado para la prótesis dental. Es decir, ahora mismo hay circonios de producción industrial, el mismo que se utiliza para hacer pastillas de freno para los coches y las motocicletas, que se está utilizando fraudulentamente para hacer prótesis dental. Y ese circonio no cumple los requisitos mínimos de granulometría, de densidad, de compactación. ¿Y qué sucede? Pues todos los puentes que están hechos con este material se rompen. Es decir, otro punto importante es que el circonio es un material delicado de trabajar. Y los laboratorios han utilizado el circonio como si fuera un metal. El circonio es un material que una vez se ha sinterizado es mejor no tocarlo, lo cual quiere decir que antes de sinterizar hay que dejar la estructura muy afinada para que en el momento de sinterización no tengamos que tocar nada. Cuando tocamos el circonio sinterizado es cuando se producen las fracturas. De hecho, hay un estudio hecho en Alemania que comparaba sobre 2.000 fundas entre coronas y puentes, 2.000 piezas puestas en boca de pacientes, y controlaba a 3 clínicos, a 3 dentistas. Uno de los dentistas tenía un porcentaje de éxito del 98.2 en sus tratamientos. Otro tenía un porcentaje de éxito de un 97%. Y el tercero tenía un porcentaje de éxito del 84%. Claro, el punto importante es que las prótesis que se habían realizado, esas 2.000 coronas, estaban hechas por el mismo técnico en el mismo laboratorio. Es decir, lo que nos indica es que depende cómo trabaje el clínico, se fracturará la corona o no se fracturará. Es decir, tanto el técnico como el clínico han de cambiar su manera de trabajar cuando trabajan una prótesis hecha en circonio. No pueden tocarlo libremente, no se puede tocar por dentro. Hay que aprender a trabajar el circonio, si no se rompe. Debido a estas fracturas, tanto por mala manipulación del laboratorio, como por uso de materiales indebidos, como por mala manipulación de la clínica, el óxido de circonio ha tomado una mala fama, y a partir de aquí está perdiendo ventajas sobre el metal cerámica. Pero el óxido de circonio bien trabajado es un material excelente. Tiene sus limitaciones, como ya he dicho anteriormente. ¿Tendrás algún caso oclusión 0 grados o lingualizada? No. ¿Qué opinas de que el encerado diagnóstico sea de diferentes colores para definir las zonas de trabajo? Bueno, yo pienso que eso está muy bien cuando es un trabajo de práctica, de estudio, o para aprender morfología. Es muy bonito y te ayuda a entender cuál es la cúspide, cuál es la cresta, cuál es el surco de desarrollo, cuáles son los surcos secundarios, dónde están las fosas. Claro, si tú utilizas ceras de distintos colores, aprendes a modelar y ves toda la progresión. Pero cuando se trata ya de casos reales que van a paciente, que han de ir a clínica, yo pienso que es mejor hacer la cera de un solo color. ¿El óxido de circonio lo cementas con un cemento resinoso o con ionómero de vidrio? No, el óxido de circonio lo cementamos con Panavia F21 o con Relix Unicem.
¿Qué esquema de oclusión utilizarías en el caso en que el paciente maneje prótesis híbrida superior y prótesis parcial removible convencional clase 1 de Kennedy, cuya limitación es 43 y 34? ¿Cuyas qué? Cuya limitación es 43 y 34. No sé a qué se refiere a cuya limitación. Si el paciente lleva una prótesis removible abajo y una híbrida tipo Toronto arriba, bibalanceada. ¿Qué libro puedes recomendar ahorita para la prótesis fija? ¿Pero para oclusión? Sí, para oclusión. Yo para mí, el libro de cabecera para el tema de oclusión es el libro del doctor Aníbal Alonso. A mí me ha ayudado mucho a progresar en todo lo que es trabajo de encéfalo diagnóstico. Es un libro muy bien escrito, con fotografías muy entendibles. El idioma es muy ligero, no es farragoso como otros libros, y con ejemplos que te hacen entender perfectamente lo que te están diciendo. Entonces, como técnico y como odontólogo, ¿tú haces tus pruebas de porcelana en boca o ya las tienes terminadas por el control que puedes tener ahí? No, siempre hay que hacer pruebas. O sea, yo parto de la base que todos los materiales que utilizamos sufren deformaciones o distorsiones, todos. Por tanto, cuando yo hago un tallado de una pieza dentaria y tomo una impresión, no puedo dar por sentado de que eso tendrá un ajuste adecuado. Con lo cual, siempre hago prueba de metal, siempre hago prueba de bizcocho, biscuit, antes de glasear, de manera que si retocamos oclusión no hay ningún problema, porque luego, como hay que glasearla, podemos sellar ese retoque que se ha hecho en clínica. Porque si hay algo que produce muchos problemas en la cerámica, tanto metal cerámica como dióxido de circonio cerámica, es el retoque una vez se ha glaseado y no pulirlo de nuevo. Pero pulirlo de nuevo no significa pasarle la goma que hay en clínica. Pulirlo de nuevo significa enviarlo al laboratorio, matar los cantos y glasearlo de nuevo. Porque todo contacto de la fresa con la cerámica crea unas microgrietas que se han de cerrar de alguna manera. Y la goma de pulir no cierra las microgrietas. Eso puede convertirse, con el paso del tiempo, en fracturas. ¿Qué es mejor, usar opacador de pasta o opacador de polvo en las metal cerámicas? Personalmente, nosotros utilizamos el opacador en polvo. Nos gusta más. Y a mí, desde la casa de cerámica, me han dicho que no. Pero yo tengo la sensación y la convicción de que el opaquer en pasta tiene menos adhesión al metal que el opaquer en polvo. Nosotros hemos sufrido fracturas de cerámica aquí cuando una corona ha caído en el suelo, y cuando el opaquer es en pasta tiene un tipo de desprendimiento. Cuando el opaquer es en polvo, el desprendimiento es mucho menor y además es distinto. Por tanto, nosotros utilizamos opaquer en polvo. Pregunta Vanessa Mercado, ¿qué opinas del sistema CAD/CAM? De los sistemas CAD/CAM, ¿llegaron para simplificarnos la vida? Es un tema complicado de responder. Es decir, para simplificarnos la vida no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que para cambiarnos la vida sí. Bueno, Nadia Murillo de Ecuador dice si podrías acercar un poco el caso a la... Aquí lo puedes ver. Hemos encerado inferior, el superior, el
cierre, las cúspides, y lo vemos por... ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo veo aquí en vivo. Tú eres un listo. Por eso estás aquí conmigo. Vamos a ver, pregunta. Dijo Luis Garzón, saludos, felicitaciones a Pere y Técnica Dental por tan notable presentación. Quisiera que Pere me diga, para alguien que quiera empezar la carrera de técnico, ¿qué le diría? Y en Barcelona, ¿dónde recomendaría realizar estudios? Para empezar la carrera de técnico, primero que tenga mucha paciencia y que desde luego piense que es un trabajo duro. Es un trabajo duro porque el técnico de laboratorio es un personaje desconocido para la mayoría de gente, sobre el cual recae la responsabilidad de la prótesis, recae la responsabilidad de los fracasos, pero nunca el beneficio del éxito. Eso es duro. También es duro el hecho de que es una profesión que está cambiando ahora mismo y hay que cambiar con el CAD/CAM. O sea, hay que avanzar y pensar que si uno empieza ahora la carrera de técnico en prótesis dental, tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y paciencia. Que sepa desde ahora mismo que no es un trabajo de 8 horas al día, ni de 40 horas a la semana. Y yo diría más que ya llega a ser una filosofía de vida casi, ¿no? Porque todos los técnicos que conozco dedican la mayor parte de su vida a trabajar y a pensar en los dientes y a pensar en mejorar. Si no tiene esa mentalidad, mejor que no empiece. Y en cuanto a la escuela, aquí en Barcelona. Bueno, aquí en Barcelona tenemos la escuela de prestigio Santiago Ramón y Cajal. Tenemos otra escuela de prestigio que es la Francesc Pijuan. Y después están las escuelas públicas que hacen un trabajo bastante bueno. ¿Y cuánto cuesta normalmente Ahí no sé. la matrícula? Ahí no sé. No. Ah, bueno, la Si te sirve de ayuda, yo estudié en Ramón y Cajal. pregunta, con respecto a la pregunta de Laura, bueno, que había dicho que arriba tenía una Toronto y abajo Kennedy o algo así, que cuando decía la limitación 43-34 ella se refería a que es paciente desdentado del 34 al 43 y seguirías con el mismo esquema de oclusión. O sea, no. Bien. A ver, más preguntas. Sí, porque un paciente que lleva una híbrida tipo Toronto, bueno, lo primero que sucede a un paciente que lleva implantes es que no tiene propiocepción, es decir, no hay nada en el maxilar superior, en este caso, que le diga al paciente que deje de apretar. Si fuera un paciente que en el superior tuviera dientes propios, suyos, y en el inferior tuviera este aparato removible, te diría que una oclusión de disclusión canina estaría bien. Pero un paciente que lleva una híbrida tipo Toronto en el superior, como no tiene propiocepción, no hace más que apretar constantemente y seguro acabaría moviendo la prótesis de su sitio, la inferior. Por tanto, mejor una bibalanceada. Reinaldo López pregunta, ¿qué opinión tienes del CapTech? Me encanta. De hecho, el CapTech es un producto que yo conozco desde hace más de 20 años. Tan es así que yo trabajé con ese producto, intenté incluso introducirlo aquí en España. No tuvo éxito, es una lástima, no tuvo éxito. Y curiosamente, el CapTech se estaba enfrentando a un sistema que era las Galvano, las coronas de oro galvanoformación. Y yo lo que no entendí es que a un técnico
le molestara gastarse en aquel momento el valor de 2.400 euros para comprar un sistema Captec que era productivo desde el primer euro, desde el primer minuto, y preferían gastar 5.000 euros en un sistema de galvanoformación que además había que comprar el líquido, la solución con oro, para hacer coronas galvanoformadas. Además, con una desventaja mayor, que el Captec, una vez se ha construido por la capilaridad, como tiene un alma de un metal noble pero más rígido, soporta mucho mejor la deformación. En cambio, una corona galvanoformada es papel de fumar, se dobla nada más mirarlo. Pero aquí no tuvo éxito. Se vendieron muchos sistemas de galvanoformación, pero de Captec yo creo que llegamos a vender 25 o 28, no más. Y bueno, y es un material que te diría ahora mismo que le da como 1000 vueltas al circonio, al dióxido, al metal cerámica, a las aleaciones de metal cerámica, y lo pondría muy cerquita de la cerámica feldespática, para carillas e incrustaciones, porque la calidez que produce la estructura de Captec directamente sobre la cerámica, hay que tener en cuenta que sí, y lo explico porque lo estudié para conocerlo bien. O sea, el color que tiene el casquillo de Captec está estudiado con un colorímetro e imita el color de la dentina, de la pulpa, o sea, de la dentina próxima a la pulpa. Es decir, y como no tiene oxidación, ese color es el que se transmite hacia afuera. Yo he hecho trabajos en Captec que yo considero que han quedado preciosos, de los mejores. Y el ajuste, impresionante. Salvador Hernández, ¿qué opinión tienes sobre la alúmina como material, sus ventajas o desventajas y las actuales cerámicas para sistema de prensado? Uy, son muchas preguntas esto, ¿no? Empezando con esta, ¿qué opinas sobre la alúmina como material y sus ventajas y desventajas? Bueno, alúmina es un material que yo diría que a nivel estético está muy parecido al dióxido de circonio. Es un óxido de aluminio, la alúmina, o sea, está a nivel estético parecido, pero no se puede construir puentes de dióxido de alúmina, se fractura. Entonces, para hacer una corona de alúmina, la hago directamente de una cerámica feldespática o de una cerámica prensada. Las cerámicas prensadas nos ofrecen la ventaja de mayor compactación, es decir, nosotros cuando hacemos cerámica con el pincel, indiscutiblemente introducimos burbujas en la cerámica, aunque hagamos la cocción al vacío, siempre quedan impurezas, burbujas en el interior. Cuando hacemos una cerámica prensada, pues claro, la cerámica se funde y en el estado vidrioso se introduce en el interior del cilindro a una presión de 2 kilos, constante. Eso hace que el material no tenga ninguna porosidad en su interior. Continuando con eso, algo, no sé, la pregunta no es clara. ¿Cuáles las actuales cerámicas para sistemas de prensado? Claro, yo conozco la que yo utilizo y a mí me gusta. Claro. Con respecto a eso, Vanessa pregunta, ¿qué cerámica utilizas? Yo utilizo cerámica de Boudin y es la Cergo Kiss. Tenemos las pastillas de inyección y la cerámica para el recubrimiento. ¿Y por qué uso esta cerámica? Porque es una cerámica de bajo punto de fusión, punto 1, de menor dureza que las cerámicas feldespáticas tradicionales, y además esta misma cerámica con la que yo puedo hacer un casquillo inyectado y recubrirlo de cerámica para laminada, pues la puedo utilizar con un metal, la misma cerámica, porque es el sistema que se conoce como el Duceragol. O sea, podemos trabajar
con una aleación de metal precioso, un porcentaje, lo que llaman bioaleación, una aleación de un 90 y pico % de oro. Puedo trabajar esta cerámica con este metal, la puedo trabajar sola o la puedo trabajar con un casquillo inyectado. Julio Muñoz, ¿se puede colocar una prótesis de circonio sobre implante cementado? Sí. Lo que es importante es que, a ver, si hablamos de coronas unitarias, yo nunca haría la conexión del implante a la corona de circonio en circonio. Aunque sea una conexión interna. Si es conexión externa, por descontado que no, ¿no? Pero aun siendo una conexión interna, que es más difícil, tampoco lo haría. Cuando hablamos de una prótesis con múltiples elementos, como la conexión ya no es un ajuste total, sino que son rotatorias, no hay ningún tipo de contacto prácticamente entre el circonio y la conexión, pues ahí sin ningún problema se puede utilizar prótesis de circonio. Pero los unitarios yo no lo recomendaría, utilizaría siempre una interfase. José Cruz Martín es del Club Tecnológico Dental, me parece. Querido compañero José Cruz, gracias por asistir. Dice, Pere, felicidades. Un saludo y una pregunta con mala intención. Ya, no, pues siendo tú, no podía esperar otra cosa. ¿Qué opinas de la primacía actual de la estética sobre la función? Pues es que es un pecado, directamente. O sea, tú que eres amigo y que has asistido a algunas de mis charlas, tú sabes que yo siempre pongo una diapositiva al principio y que yo digo, primero hablamos de precisión, porque si no hacemos una corona precisa con un ajuste exhaustivo, no durará en la boca. Hablamos de puntos de contacto, porque si no, esa corona no se queda bien posicionada y no soporta los dientes contiguos, habrá movimientos y habrá problemas. Tercero, en esa misma diapositiva vemos una corona acabada con morfología, es decir, hacemos precisión, hacemos oclusión, morfología, y siempre digo, y lo último, que yo no digo que no sea importante, pero lo último para mí es la estética. Primero es durabilidad del tratamiento y función masticatoria, y luego me encargaré de la estética. Ahora, pregunta, creatividad dental en un laboratorio. Buenas noches. Cuando enseñaste el articulador con el encerado diagnóstico, dice que la oclusión le pareció aparentemente en posteriores está cúspide contra cúspide. No sé si fue apreciación mía o en realidad está así. Por favor, aclárame. Es que es un clase 2, no puede ser cúspide fosa. Lo he comentado al principio. Creo que no estaba al principio. Ahora, si fuera una oclusión clase 1, evidentemente la oclusión tendría que haber sido cúspide fosa. Edwin Goyo de Lima, quisiera consultar cómo evitar las microburbujas en la cocción de cerámica feldespática. Es lo que yo he dicho, a ver, con el pincel se introducen microburbujas, pero yo de todos modos, yo de ti, Edwin se llama, yo de ti, Edwin, lo primero que miraría es comprobar que la bomba de vacío del horno está en plenitud de facultades, porque si la bomba de vacío no hace el vacío completamente, quedan burbujas y la cerámica queda como yeso. Y de todas maneras, lo que yo hago la cerámica muy clara, no sé si lo has visto en algún vídeo, que la cerámica la hago muy clara, pero enseguida pongo un papel absorbente detrás para que se lleve la humedad, y eso a la vez ayuda a que se compacte algo más la cerámica y haya menos burbujas. Pregunta Luis Antonio Ramírez, ¿tendrás algún trabajo en Captec para mostrar? Saludos desde Sinaloa. Hola Sinaloa. Pues no, aquí no. Los trabajos de Captec que tengo están todos instalados en Boca, y tengo un caso que estoy muy orgulloso de él, que es una rehabilitación precisamente de 28 piezas con 28 coronas hechas en Captec.
pero aquí no tengo nada. Para los que se han conectado posterior, ¿podrías volver a decir qué es lo que estamos haciendo aquí y cuál es el trabajo, el modelo, todo esto? Sí, claro que puedo. Bueno, pues como habíamos dicho al principio, el equipo de alta técnica dental, compuesto por mi amigo Ángel, alias Maco, y por mi amigo Eduardo, no diré su alias. Ellos, junto con Alma, que es la directora de alta técnica dental, tuvieron la brillante idea, creo yo, de grabar vídeos a técnicos que ellos han llevado a sus congresos en México y que consideran que pueden ayudarlos a mejorar lo que es la técnica protésica en su país, incluso por extensión a otros países del entorno latinoamericano. Entonces ellos han venido aquí, han grabado a José María Fonollosa para hacer prostodoncia removible, han estado estos 2 días conmigo, incluso mañana continuarán aquí conmigo, haciendo un encerado diagnóstico, una rehabilitación de 28 piezas de un encerado diagnóstico. Hemos hecho un vídeo grabando el paso a paso con explicaciones técnicas durante el encerado, y al final del encerado, cuando ya hemos acabado el encerado diagnóstico, hemos hecho una presentación, tipo presentación, explicando una serie de parámetros importantes en lo que es la rehabilitación, el encerado diagnóstico para una rehabilitación en prótesis fija. Aquí me escribieron, le acaba de pasar ahorita este técnico que dice que tiene una corona de circonia y que al tallar desgastó la parte cervical, que es muy poco, pero que si puede hacer un collar glaze ahí y que si se puede hacer, ¿qué tipo de masa podría aplicar? A masa de hombros de baja fusión. Y sí se puede hacer. Es más, como yo sé que el circonio, el dióxido de circonio es un material estético, pero no tan estético, en los sectores anteriores nosotros hacemos hombros de cerámica. Recortamos ya antes de sinterizar el hombro vestibular de los anteriores y los hacemos en cerámica para darle mayor estética. Con lo cual, quiere decir que sí puedes hacer un collar cerámico. Que si recomiendas también hacer incrustaciones en circonio y nada más maquillarlas. No. ¿Por qué? La base, los fundamentos de las incrustaciones es la técnica adhesiva. Y para la técnica adhesiva los materiales han de ser gravables, es decir, aplicar un ácido y convertir una superficie, incrementar la rugosidad de esa superficie para que tenga una adhesión al material de unión. Entonces, el dióxido de circonio no es un material gravable porque no tiene vidrio en su interior. Entonces no se puede gravar. Se puede adherir, eso sí, pero la durabilidad de eso está en entredicho porque como la superficie no está grabada, la unión entre el composite que se va a usar para cementarla y el dióxido de circonia no será íntima, con lo cual habrá filtraciones rápidamente y probablemente un desprendimiento. Tengo un caso de 2 carillas anteriores, centrales, donde un diente está pigmentado. ¿Qué debo de hacer para...? Yo haría esas carillas con cerámica inyectada, porque la cerámica inyectada es algo más opaca y te permitiría camuflar ese incisivo que está coloreado o pigmentado, pero además te permitiría que el incisivo de su lado tuviera el mismo cromatismo. Yo las haría con cerámica inyectada. Luis Antonio, que gracias, las esperaré en Facebook, no sé qué estará esperando en Facebook. Si pudiera subir las fotos, si pudiera subir las fotos de las 28 coronas. Felicidades para todos. Intentaré. De todos modos, yo creo que Alta Técnica Dental publicó un artículo mío de CapTech Sí. hace años.
O sea que remítete también a la técnica dental, que publicaron un artículo de GapTech en el que se veían varios casos. Sí, claro, en 2005. Que hay un caso que dice que hizo una corona de metal porcelana y que en uno de los ángulos distal se la ha estado fracturando. Ya arenó, ya limpió los metales, cambió los metales y sigue fracturando. Se siguen fracturando. Bueno, eso quiere decir, ¿cambió los metales también? Sí, y exactamente ahí mismo. Bueno, eso probablemente quiere decir que el tallado tiene algún ángulo vivo, alguna arista, que el metal evidentemente sufre una tensión y que se transmite a la cerámica. O sea, los tallados para metal cerámica y para circonio y para carillas no pueden tener ningún ángulo vivo. Todos los ángulos han de estar redondeados. No puede haber ángulos vivos, porque crea tensiones, esos ángulos vivos crean tensiones y esas tensiones se transmiten a la cerámica. Aquí tengo otro. Que sí es cierto que el opacador de pasta es mejor con la unión de la cerámica que la de polvo. No, desde mi punto de vista y con mi experiencia, yo creo que es al revés. He comentado anteriormente ya que nosotros usamos unos cementos resinosos y básicamente yo utilizo el Panavia F21. Y utilizo el Panavia porque como cemento parece ser, pues según los estudios que se han publicado, que es el cemento más efectivo. Y que todos los cementos de otras empresas, cementos resinosos, tienen como meta alcanzar la adhesión que consigue el Panavia. Ya se han desconectado todo el mundo. No, están conectados, pero luego la gente le cuesta trabajo preguntar. ¿Así? Conectados están. Bueno, pues pon que si no hacen preguntas nos vamos. Cerramos. Si no hacen preguntas nos vamos. Pues dilo. Si no hacen preguntas nos vamos. Ahora, dijiste eso y empiezan. Ah, bien. Me parece. ¿Ha servido la amenaza? Sí, Ana Luz Portilla dice, ¿qué diferencia cree que hay entre glaseado en gel con el glaseado en polvo? Bueno, el glaseado en polvo, yo utilizo el glaseado en polvo y es porque estoy acostumbrado y además yo le pongo muy poquita cantidad de polvo y como los que han asistido a mis cursos han visto, después encima limpio con un pincel todo el líquido y lo dejo muy, muy sequito. Entonces yo entiendo que el glaseado en gel hay que ir con mucho cuidado porque si no se está engrosando la capa. Es decir, si nosotros hacemos el glaseado y ponemos mucho grosor de masa de glaze, estamos distorsionando la oclusión que hemos conseguido anteriormente. Por eso yo le pongo muy poquito polvo, saco el glaze muy líquido y lo expando muchísimo para que no me haga capa, no me haga grosor. Nada más ¿podrías enseñarles qué te dejaron de regalo para mañana? No. Sí, no, que esta gente quieren que desayune con tequila. Bueno, aquí esta gente hoy han reído mucho porque saben que yo empiezo mañana a las 7 de la mañana a trabajar y me han dejado este bonito regalo para mañana empezar con él. Lo acerco bien. Es una rehabilitación sobre implantes y mañana he de hacer este casito. Va con encías rosas y es un metal cerámica sobre implantes. Esto lo tengo para mañana, por si estaba aburrido. Eduardo se ríe mucho. Mandé un mensaje José María Fonellosa. Hola, compañero José María, gracias por estar aquí. Que no han pasado los años para vosotros desde cuando estudiaban juntos. Desde Les luego. mando mucho abrazo. Hace unos cuantos años, ¿cuántos? En el 81 sería, 81-82 creo que fue, estudiamos juntos, y José María.
Sí, sí, han pasado. Pero tú has alcanzado muchos éxitos también, amigo? Ah, y es el señor presidente. José María es el presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Cataluña. Eso ni lo dice casi. Pues lo es un cargo. Ya te dije que estábamos con él, ¿sabes? Sí, cuántas Con él, gestiones tuvo que estábamos hacer. con él, No, y hizo varias llamadas y tenía que estar Sí, sí, sí. atendiendo. Otra vez- Es un peso, ¿eh? Es un peso. Otra vez, Edwin dice, ¿qué grosor de óxido de aluminio prefieres para el arenado en metal cerámica? ¿Y por qué? Depende. En cromo cobalto 250. Y en aleaciones preciosas 125. Ahora, realiza Alejandra Sequeira de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, realiza trabajos de morfología en macromodelos en sus cursos. Ujú. ¿Sí? Vanessa Mercado, pues felicitaciones a Alta Técnica Dental por su interés en nuestra profesión. Apoyo. Estoy de acuerdo. Mientras caen, quiere caer con otro. Ya me llegó uno. Que qué tan bueno es hacer los chips dentales. Es una moda. Yo entiendo que es una moda. No es ni bueno ni malo. Lo que sucede que estando en clínica para hacer este tipo de cosas estamos dependiendo del volumen del que estemos hablando, del tamaño del que estemos hablando. Pero para lo que yo he visto como chips se pueden hacer perfectamente en composite, en boca, y yo realmente no le veo justificación. Tal como lo están promocionando en artículos científicos o pseudocientíficos, para poner el ángulo del tercio incisal de un incisivo central, pues no hace falta hacer un chip de porcelana. Con un composite, el composite estético de clínica en este momento es un producto excelente que, si se pule bien, es de larga duración y además tiene una ventaja sobre la cerámica, y es que tiene mucho mimetismo, mayor que la cerámica. Eduardo Diosdado, estimado Pérez, tú que también eres odontólogo, ¿qué sistema CAD/CAM crees más conveniente para también aplicarlo a la consulta, así como en el laboratorio? Eso es una pregunta complicada, porque yo no conozco todos los sistemas CAD/CAM. Lo que sí, claro, vería cuál es el que más experiencia tiene. Y en estos momentos, experiencia clínica, los que más tienen son 3M y Sirona. Porque son los pioneros en CAD/CAM para clínica y en escáner para boca. O sea que tienen mucho recorrido hecho. Enrique Aburto, de Michoacán, ¿qué opinas de las carillas tipo lente de contacto? Excelentes. O sea, nosotros aquí hacemos carillas de tipo lente de contacto. Porque hay casos que prácticamente no hay que rebajar diente, que la carilla puede ser de un espesor de 0,3, 0,4 décimas de milímetro, para cerrar diastemas, para cambiar cierta morfología, y es un tratamiento que yo siempre que puedo lo utilizo en mi práctica clínica. Yo soy un enamorado de las carillas de porcelana, tipo lente de contacto, inyectadas, dependiendo del caso en concreto, pero hago muchas carillas. Carla Candas, ¿qué diferencia entre circonio y circonia? Circonio con C, lo pone, circonio y circonia. El circonio es un metal y la circonia es un nombre patentado de un producto de una empresa del sector dental. El nombre correcto del producto que nosotros utilizamos en los laboratorios es dióxido de circonio. Aquí tengo, sobre las carillas igual, es una doctora, dice
que aplicó apenas las carillas y que le duele al paciente. ¿Cuál es el problema? Sensibilidad. Entonces, hay un producto de la casa Helios Kulzer que se llama Gluma, que si se aplica antes de los cementados, reduce la sensibilidad, porque cierra un poco los conductos nerviosos. Me volvió a de todos modos, esto sigue. Yo lo que hago cuando hago un tratamiento de carillas es que rebajo el diente, hago un grabado ácido y pongo adhesivo. De esta manera protejo el diente y no permito que durante el tiempo que está el paciente con los provisionales pueda penetrar por los canículos dentinarios, que no puedan penetrar restos de comida ni nada que pueda perjudicar al diente. Entonces ahí sí tendría que quitar la carilla para volver a hacer otras carillas para hacer este tratamiento. Podría probar para aplicar el desensibilizante por lingual, a ver si así hay una evidentemente capilaridad, por tanto pasaría hacia adelante. Antes de quitar carillas, yo procuraría utilizar un desensibilizante por lingual, por la que la capilaridad lo introduciría hacia adentro. La misma doctora me está preguntando sobre las desventajas de las carillas de porcelana y las desventajas de las carillas de resina. ¿Desventajas de las carillas de porcelana? Bueno, de la carilla de porcelana, desventajas es el complejo proceso de cementado en boca. O sea, es un proceso laborioso, lento, que requiere de un protocolo muy, muy cuidadoso y además con el agravante de que si te equivocas presionando puedes fracturar la carilla. Estas serían las desventajas. Pero en contrapartida quedan fenomenales. Las carillas de composite, la desventaja es que son muy difíciles de pulir bien en boca, muy difíciles. Son muy difíciles de conseguir unos buenos puntos de contacto y unos buenos cierres marginales. Y claro, eso permite filtración de alimentos y tinciones. En contrapartida, las carillas de composite, la gran ventaja que tienen es que si se fractura un borde, se rehace al momento. Y otra ventaja que tienen es que el paciente, en los casos que yo hago, el paciente se sienta en el sillón y al cabo de 3 horas o 4 horas, dependiendo del número de carillas de composite, se levanta con el aspecto totalmente cambiado. Tengo otra que me dicen que si es correcto colocar una restauración de cerámica a personas con bruxismo. Eso es una pregunta. A ver, yo pienso que queda muy bien en todas las presentaciones, todo el mundo habla, esto a los bruxistas no, esto a los bruxistas no, esto a los bruxistas no. Y resulta que es que el 80% de la población es bruxista. ¿Claro? Prácticamente 4 de cada 5 son bruxistas. ¿No le vas a hacer un tratamiento? Pues yo diría que sí hay que hacer un tratamiento. Lo que pasa es que hay que ver si hay niveles de bruxista y hay bruxista rompedor. Yo tengo un caso que es un paciente que lo voy revisitando y le voy rehaciendo cosas porque va rompiendo. Y en cambio hay pacientes que les he hecho rehabilitación bruxistas y que están encantados. Y aunque lleven férula de descarga por la noche. Entonces, claro, esa pregunta así, una incrustación para un paciente bruxista, hemos analizado bien la oclusión, hemos analizado bien el motivo del bruxismo, es estrés, es para función. Es una pregunta un poco ambigua, abierta.
Bueno, a José María, pues ya un poco tarde, como yo dice, no, fue hace 32 años, pero no lo vayas a decir. Bueno, 32 solo. tú lo dijiste, en 1981 son 32 años, un poco tarde ya, Sí. para que no lo dijeras, pero se salió ni modo. ¿Que se va José María? No, o sea que digo, un poco tarde para que no lo dejamos al aire, pero bueno, no importa. Total, tenemos 38. Mauricio Méndez, ¿sobre qué material trabajas las carillas? Gracias. Depende del caso. O sea, puedo trabajarlas sobre muñón refractario o puedo trabajarlas sobre casquillo inyectado. Depende del caso. Si hay tensiones interiores, pues es casquillo inyectado. Aquí tengo otra. ¿Por qué se pigmenta el borde abrasionado de una corona dental de cerámica? ¿De una corona cerámica se pigmenta el borde? Yo creo que donde hizo la preparación, porque dice abrasionado, el borde abrasionado, yo creo que es ahí de una corona dental de cerámica. ¿Pero qué borde? ¿El borde incisal? ¿El borde gingival? No, nada más dice así. Es que hay que especificar un poquito más la pregunta. Pero, Bueno, y Jorge Argüello González. ¡Jorgito! Un abrazo, amigo. Buenas noches, saludos al Pera, pone al Pera, al Maco y al Pelón. Acá todos los técnicos del laboratorio de alta técnica detenemos labores para esta grata sorpresa. Yo esperaba que vinieras tú, compañero. y no el pelón ni el maco. Sí, desde luego. Tú no sabes lo que me ha hecho pasar este par, ¿eh? A ver, ¿no tienes otra por ahí, Maco? No. De contestar. Contigo tendríamos más chance. Que si eres casado. Oh. Sí. Sí. Bueno, todo el equipo de Alta Técnica Dental te envía saludos desde México, estimado amigo Pérez. Gracias por compartir tu conocimiento con todo el mundo. Hola, Alma. Hola, compañeros. Gracias por conectar. Que ahorita, ¿cuál es el horno más recomendable para las cerámicas dentales? De los que yo conozco, porque claro, yo no los conozco todos, ¿no? Pero de los que yo conozco, el número 1 es de Kema, hecho en Austria. ¿Podemos dar una vista al laboratorio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ves? Sí. Vamos a darle una vuelta aquí al espacio de Pérez. ¿Desde hace cuántos años? Me dijiste, 20 y tantos años estás aquí, ¿no? ¿Cuántos? En el 85 abrimos este laboratorio. O sea, en el 2015 hará 30 años de laboratorio. Pues lo siento, José María. Pues ahorita nos vas explicando las áreas, cómo están divididas. Aquí donde estábamos ahora es el área de cerámica. ¿Veis los espacios? Hay sitios suficientes. Yo trabajo en este primer horno de aquí, en esta zona de aquí donde estaba sentado, es mi lugar de trabajo. Aquí es donde cargo la cerámica y justo en el sitio de enfrente es donde repaso la cerámica. Hay más plazas y como podéis ver hay dos hornos más donde trabajamos. Uno lo usamos más que nada para hacer opaques. El horno que tenemos en medio lo usamos para inyectar sobre todo y para hacer cerámica también, pero es el que usamos principalmente para inyectar. Todas las coronas inyectadas van en este horno. Aquí tenemos una vitrina con recuerdos de cursos y de amigos. La serie de articuladores que comentábamos, el Wimix, por supuesto, no falta, es el primer articulador que estuvo en el laboratorio. ¿Se puede ver bien con el cristal? Sí. El Quickmaster, el que decíamos que era de fibra, el Artex, y este es un articulador que es una imitación del Wimix que se llama Hagerbergen. El espacio general del laboratorio, aquí tenemos el cargado de resina en aquel rincón. Es donde cargamos los composites, el Enjoy,
las resinas de curado en mufla, una campana para absorber el yeso, para cuando retomamos el yeso, aquí una aspiración, una campana cerrada. En este área tenemos todo el sistema CAD/CAM, el escáner con la fresadora de circonio, esto de aquí no es importante, es el almacén, el vestuario. ¿El almacén también quieres enseñar? Es almacén y vestuario. No haya dejado algo Ana por ahí. Donde se hacen las galletas. Las galletas, ¿no? Dejó algo. Y aquí tenemos la parte sucia. La parte de yeso, recortadora en seco, porque no queremos introducir humedad en nuestros modelos para no deteriorar el yeso, porque lo pesamos y lo controlamos. Peso de líquido, polvo líquido, va muy controlado. Hornos de colado, distintas chorreadoras, el horno desinterizado, y tenemos la máquina de fusión. Tenemos una fusión por vacío y que además inyecta argón para obtener aleaciones mucho más puras durante el colado. Y ya no queda nada más por ver. Este es todo el laboratorio. Solo la Parte de la recepción. La silla. Y esta es la recepción. Y donde se reciben los trabajos, se ponen en cajas de distintos colores dependiendo del día de la semana al que pertenecen. Todos los días se recogen los trabajos para que la persona que hace la limpieza pueda limpiar perfectamente todos los tableros. Y bueno, Aquí tenemos todas las cosas. y volvemos al lugar de origen, mi sitio de trabajo. Bueno, a ver. Saludos desde Quito, Ecuador. Y Jorge pregunta, ¿cómo estás logrando la pasividad en barras sobre múltiples implantes? Con paciencia. Partiendo de la base, y siento decirlo, de que la pasividad cero es inalcanzable. Nosotros la pasividad máxima que hemos conseguido ha sido haciendo estructuras con CAD/CAM. En colados conseguimos una cierta pasividad, pero ¿qué sucede? Que si es una barra que soporta una sobredentadura no hay ningún problema, pero cuando hacemos una rehabilitación de 12 piezas sobre implantes y ponemos cerámica, esa estructura que hemos conseguido un buen ajuste en principio en el colado, a la que le ponemos la cerámica sufre contracción. ¿Y por qué? ¿Y por qué sufre contracción? Porque la cerámica tensiona el metal y lo comprime. Y como es lógico, sufre con una cierta contracción. Por eso, para no sufrir tanta contracción, nosotros ponemos esta barra para mantener siempre la posición del colado. Y esta barra solo se corta cuando ya se ha hecho glaseado, nunca antes. Si por lo que fuese esta estructura ha ido a la clínica dental
El clínico tiene que cortar el puente, corta la barra, claro, pero nosotros volvemos a soldar, soldamos el puente y soldamos la barra para la nueva prueba. Y siempre la barra va unida al puente hasta que se ha acabado el glaseado. Es la única manera que hemos conseguido mantener un cierto ajuste pasivo. Ana Luz Portilla dice, ¿qué puedes decirle a los que están empezando en cerámica dental? Que miren muchos dientes naturales. Los que hacemos cerámica muchas veces nos creemos artistas, y eso es algo que yo siempre digo. Somos artistas, puede ser que sí, pero hiperrealistas. Tan hiperrealistas que nuestra función es copiar la naturaleza de nuestra boca. Por tanto, no podemos inventar. ¿Y cómo se construye un diente natural? Ese es el que más información nos va a dar para hacer una cerámica con un aspecto natural. Jorge pregunta... ¿Nuestro Jorge? Sí, Jorge Arguello. ¿Cómo es que Que sea fácil, Jorge. ¿Cómo es que las tendencias o la tecnología de esta CAD/CAM ahora está teniendo esto de empezar a fresar también el metal, cuando la tendencia pues era sobre circonia y ahora se abrió la alternativa también fresar el metal? ¿Por qué? Porque se está viendo que el metal fresado es menos conflictivo que las estructuras de otro tipo. ¿Ampliar el mercado? ¿Ampliar el mercado de los sistemas CAD/CAM? No. O sea, las estructuras hechas con láser, sobre todo si son sintetizadas, tienen más problemas que una estructura fresada. Y una estructura hecha con láser sintetización o láser fusión tiene más problemas que una estructura hecha con metal fresado. Alan Lara de Veracruz, ¿qué opina usted de las fresadoras de circonia conocidas como Circonsan? Bueno, que son más en contra del procesamiento de circonia por medio de CAD/CAM. ¿Cuál es el mejor para ustedes? Claro, las fresadoras manuales tipo Circonsan, sucede que tan bueno es el técnico, tan bueno es el resultado. O sea, si esa fresadora la coge un técnico habilidoso y muy consciente de lo que hace, tendrá unos resultados magníficos, pero en cambio si lo coge un señor que no sabe lo que está haciendo, lo que va a hacer es destrozar el circonio. La ventaja del CAD/CAM frente a eso es que todo lo que se hace tiene un promedio igual. No depende de quien está manipulando la máquina, sino depende de la máquina en sí misma, que ya está calibrada. Otra vez Jorge dice, las híbridas de metal con resina, ¿qué tipo de resina rosa prefieres para el blindaje de la estructura? Esto es un tema complejo, complicado, Jorge, y la verdad, empezaré de manera radical, ya sabes cómo soy yo. A mí no me gusta para nada las híbridas tipo Toronto. Se rompe la resina, pongas la resina que quieras, es igual. Se rompen los dientes acrílicos, pongas los dientes acrílicos que pongas. Tan es así que casas importantes que fabrican tablillas de dientes están fabricando dientes especiales para híbridas Toronto. ¿No te dice nada eso? Por supuesto, se rompen. Y da lo mismo que pongas un diente de alta gama que un diente de baja gama. La diferencia es que el diente de baja gama, antes de romperse, muchas veces se desgasta, dura muy poco. Con lo cual, yo, desde mi laboratorio, a la gente con la que trabajo, yo les insisto en no hacer híbridas tipo Toronto. O sea, yo les insisto en hacer la distinción entre una metalcerámica sobre implantes o una sobredentadura sobre implantes. La híbrida Toronto estoy intentando que se descarte del laboratorio. Tanto es así que aquí al laboratorio viene un compañero que ha acabado hace 3 o 4 años
ahora está interesado en aprender a hacer cerámica, su esposa es odontóloga y él está haciendo ya cosas con su marido, ¿no? Ella está haciendo cosas con su marido. Un día comentando esto mismo de las híbridas Toronto, me preguntó, ¿qué piensas tú de esto? Y le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti y que estoy diciendo para la cámara. Al cabo de una semana vino este compañero diciéndome que su mujer estaba como loca porque se le habían roto 2 híbridas colocadas hacía un mes. Eso a la semana siguiente. A la siguiente semana, es decir, 2 semanas después, 2 híbridas más se habían roto los dientes que hacía poco que estaban, menos de un año que estaban puestas en boca. Esto yo creo que debe dar información suficiente como para no confiar en las híbridas tipo Toronto. Vanessa Mercado, cuando cargas porcelana, ¿solo utilizas el líquido para modelar o lo diluyes con un porcentaje de agua destilada? No, yo hago la primera mezcla con líquido de modelar. Si se me seca, que no se me seca porque yo tengo aquí mi bandeja de cerámica, bueno, parecerá publicidad, pero no lo es, o sea, es la que yo uso, está aquí. Es de la casa Smileline, la UMI, la Evo. Y yo, claro, yo simplemente, fijaros que esta cerámica yo he trabajado esta mañana, ahora mismo 12 horas, empecé a trabajar cerámica con esta platina de cerámica. Hace 12 horas que empecé a trabajar con ella, no he tocado más la cerámica. Hace 12 horas que, o sea, yo he empezado esta mañana a las 7 de la mañana a trabajar y he acabado a las 9 cuando han llegado los técnicos, Eduardo y Ángel. Es decir, que ahora hace 14 horas que está la cerámica quieta en la platina. Y fijaros la textura que tiene. Solo he puesto una vez líquido de modelar y después con el agua destilada que va aquí en el depósito se mantiene así de húmeda. Yo creo que esto es un invento genial. Bueno, ¿qué es mejor de veras en la cerámica? ¿Usar líquido o agua normal destilada? El agua destilada, o sea, la diferencia entre el líquido y agua destilada es que el líquido tiene productos plastificantes y que te permite modelar. ¿Qué sucede? Que cuantos más productos plastificantes, más tiempo de secado antes de introducirlo en el horno. El agua destilada, por contra, puede reducir el tiempo de secado, pero la cerámica, cuando tú la vas construyendo, se desmaya, no tiene plasticidad, no tiene consistencia y no puedes construir una pieza dental. Es mucho más complicado. Has de trabajar con ella seca constantemente y como yo he comentado hace un rato, trabajo con la cerámica muy húmeda que me permite ir aplicando capas constantemente. Esas capas se van entrelazando unas con otras y si he de trabajar con la cerámica seca, que es lo que requiere el agua destilada, pues no podría trabajar de esta manera. ¿Y el agua o el líquido también puede contaminar la cerámica? Sí. El agua ha de ser destilada y cuidado qué tipo de destilada, porque si usamos según qué tipos de destiladas, tiene óxidos metálicos que se pueden incluir en la cerámica. Y los líquidos, si son de demasiado plásticos, pueden influir en el color de la cerámica. Igual, Vanessa, ¿cómo manejas la parte gingival del sombreado negro que queda en el cuello de una corona? Lo que es el splash, black space, ¿no? Le llaman. ¿Cómo manejas la parte gingival del sombreado negro que queda en el cuello en una corona? Pero cuando está en boca. Pues supongo. O la pigmentación del dental. Pero cuando está en boca, cuando lleva tiempo en boca, cuando la acabamos de hacer, hombre, eso la única manera de evitarlo es haciendo hombro cerámico. Y si ya está instalada en boca, mal.
Dice, bueno, Jorge, si se acercan un poco más a Pere, pues se escucha bajo el volumen. Solo si se puede, sí se puede. Te quieren ver de cerca más bien. Pero el micro está ahí, ¿no? No, No, está aquí también. Sí. Claro, vamos a ver si puedo el volumen aquí. No lo puedo aumentar de acá. Ahí está. A veces sí, ya creo. Han dicho que parece que ya te quieres dormir. Han dicho algunos que parece que te quieres dormir. ¿No? Ya después de más de 10 horas de grabación. Si tuvieran tu jornada, ya se hubieran dormido varios, ¿no? Espero que después de esto hagáis una historia explicando lo que habéis sufrido aquí conmigo. Que estos señores ayer estuvieron en clínica conmigo, estuvieron grabando en vídeo un tratamiento de un tallado, la construcción de un provisional directo en boca y la toma de impresiones. Eso por la tarde. Por la mañana estuvimos haciendo una parte del encerado diagnóstico. Dice, por favor, Jorge otra vez, por favor que Pere pueda explicar el momento exacto para meter el vacío al horno, pues quiero obtener los mejores resultados y más aún con los translúcidos y opacos. Yo lo pongo a partir de 450 y lo suelto al acabar el mantenimiento de la temperatura. Es decir, prácticamente casi todo el ciclo con vacío. Ahora que te ven de cerca, qué guapo. Gracias. Y se llama Miguel. Y vive en un lugar que se llama Olesa. Esto son maldades, lo que estáis haciendo. Cuando vea a Miquel se lo contaré. La doctora, ¿cuánto tiempo duran las carillas dentales en boca? ¿Cuáles? ¿Las de composite o las de cerámica? Yo creo, bueno, las dos, unas de las dos. No, aclara eso. Bueno, depende del paciente. Hay pacientes que tienen carillas desde hace muchos años. Yo estoy haciendo un tratamiento a una paciente que lleva unas carillas hechas por mí hace, pues creo que fue en el 94 o así. Y ahora se las tengo que cambiar porque se le hicieron caries por palatino. O sea, le inició una caries en el lateral, le pasó al central por contacto y además había un problema periodontal con lo que hay que hacer un tratamiento. Hubo que hacer un tratamiento. Le han hecho ahora unos alargamientos de corona. La semana que viene la veo para empezar ya el tratamiento. Y estas carillas, que son dos incisivos centrales, una paciente bruxista, pues se lleva casi 20 años en boca. Que si los metales libres de berilio son buenos. Sí, por supuesto. Es más, el berilio no es tan malo para la aleación en sí ni para el paciente como para el técnico del laboratorio. Lo malo del berilio es que cuando se repasa en el laboratorio, el polvo que sube a la atmósfera es el polvo que nosotros respiramos, y ese contenido de berilio que tiene es perjudicial para el técnico del laboratorio. Esta misma persona dice que a él se le pone verde la corona cuando desgasifica y está usando metales de berilio. ¿De berilio o sin berilio? Sin berilio, perdón. Normal. Pero son situaciones normales. Precisamente el berilio lo que hace es evitar ese tipo de oxidaciones. O sea, la oxidación de un metal que tiene un contenido de berilio es un color, para definirlo, pajizo. Bueno, otra vez creo que es sobre lo mismo. Luis Olvera de la Garza, ¿qué opinas de las microcarillas? Ya lo he dicho, no les veo mucho sentido. Se puede hacer lo mismo en composite directo en boca.
Entonces hay que, como doctor, ¿qué recomiendas hacer si uno llega con un pedacito tronado y no funcionan las microcarillas o los chips? Reconstrucción en composite. Alan Lara dice, gracias por la respuesta a una pregunta que ya había hecho, y me gustaría más saber sobre su opinión de las nuevas porcelanas que contienen disilicato de litio de alta distancia en comparación con porcelanas feldespáticas y aluminosas. ¿Cuál le ha dado mejores resultados estéticos? Bueno, yo no puedo hablar del disilicato de litio porque yo no lo uso, ¿no? O sea, no puedo hablar de algo que no conozco bien en profundidad, pero entendiendo que el disilicato de litio estaría en una cerámica inyectada, ¿no? Entonces, si tuviéramos un orden de nivel estético, hablaríamos de carillas hechas en cerámica feldespática sobre revestimiento. Eso sería el top del efecto natural. Y en segundo lugar, yo pondría las cerámicas inyectadas, incluyendo por supuesto el disilicato de litio. Jorge Arguello, en relación a la pregunta del momento exacto para meter al horno, dice, bueno, ¿qué tan importante es el tiempo de presecado y precalentado en la cerámica? Depende en función del líquido que utilizas tú para modelar. Cuanto más plástico sea el líquido, más tiempo de secado necesitas y de presecado. Yo, como uso un líquido que es bastante plástico, antes de la cocción está alrededor de unos 15 minutos entre secado y presecado. Jorge, ¿estás utilizando alguna resina fotocurable para probar en boca para después inyectar en cerámica? ¿Y qué sistema de inyectado prefieres? ¿Cómo? ¿Estás utilizando alguna resina fotocurable para probar en boca para después inyectar en cerámica? No. ¿Qué sistema de inyectado prefieres? Bueno, yo utilizo, como he dicho antes, el Cergo Press, por el sistema, porque es un sistema muy completo y puedo hacer cerámica, metal cerámica inyectada o cerámica sobre revestimiento directamente. Y es una cerámica hidrotermal y que tiene una dureza menor que la cerámica feldespática. Jorge también dice, ¿qué opinas de las coronas full contour, contorno completo, no sé cómo se llama en inglés, que se están haciendo en posteriores? De esas que se están haciendo solo maquilladas. Bueno, yo creo que esto es una solución que se ha buscado a gente que ha tenido problemas con la cerámica de dióxido de circonio. Entonces, por supuesto hay empresas que fabrican circonio, pero no son fabricantes de cerámica. Y los resultados que han tenido, creo yo, con sus cerámicas, porque son cerámicas adaptadas, no creadas para el caso, pues han sido muchos fracasos. Y la solución que han encontrado es hacer una corona de dióxido de circonio completa y maquillada. Bueno, es una solución. Yo tengo mis reservas. Ahora parece ser que alguna casa ha hecho estudios de abrasión sobre los antagonistas de dientes naturales, y parece ser que estos estudios, no sé si son sesgados, pero parece ser que estos estudios dicen que no desgastan en exceso el antagonista diente natural. Parece ser, dicen, que desgasta igual o menos que una cerámica feldespática el antagonista diente natural. Ana Luz dice, comentaba sobre el Composite Enjoy. ¿Cuándo es indicado elegir entre metal cerámico o metal porcelana? Depende del gusto del paciente, del clínico. Hoy por hoy los composites, como decís vosotros, están muy cerca de la porcelana. Y yo creo que, personalmente, que el futuro de la prótesis fija está en los composites. Tengo la sensación de que con la cerámica estamos llegando al límite máximo de estética. Y sin embargo, y esto me lo confirma el hecho de trabajar en clínica y ver el resultado de composites directos en boca, el composite tiene una adaptación al entorno que no tiene la cerámica.
Esto lo podemos ver también en dientes artificiales hechos en composite. Cuando hacemos una prostodoncia con dientes de composite de alta calidad, se lleva a la boca y tiene un aspecto muy natural. Muy natural. En todos los sistemas de CAD/CAM, ¿el resultado es el mismo? No. No. Todo depende del escáner y todo depende y también del software. Entonces sí se recomienda como que uno mejor que el otro, o sea, sí está esa diferencia grande. Sí existe, claro. ¿Otro? Ahí están. Cuando prensa una corona queda pegajosa, ¿es correcto? Cuando prensa una corona, Sí. ¿de qué? Nada más así. Claro. Yo no sé, corona prensa, no sé, pero que queda pegajosa. Que quede pegajosa solo puede ser de composite, que quede pegajosa. Esa capa es la capa de inhibición. Es decir, sin esa capa, si quisiéramos añadir un composite a esa corona, no se cogería. O sea, la capa de inhibición es la que hace que el composite que añadimos se adhiera al sustrato. Cristian Velastegui, ¿puedes dar una rápida explicación de cómo hacer cerámica sin metal en horno convencional? Tengo un Witmix Pro 200, gracias. Que compre el DVD de alta técnica, también viene eso. ¿Que quiere una explicación rápida de cómo hacer? Voy a dar una explicación rápida de cómo hacer cerámica sin metal en horno convencional. Tengo un Witmix 200. No es un tema rápido, es más bien complicado. Pero bueno, es encerar una corona, ponerle un bebedero, hacer un cilindro de revestimiento, llevarlo a un horno de cera fundida. Una vez se ha fundido la cera, ponerlo en un horno de prensar que tiene un émbolo y poner la pastilla, y el émbolo empuja la pastilla hacia el interior del cilindro. Fue rápido. Jorge, ¿los stains externos se pueden utilizar en sistemas intrínsecos o pudiéramos tener problema? Yo utilizo los stains para dentro y para afuera. Más para dentro que para afuera, y son de superficie. Cuando se va a hacer una rehabilitación amplia, ¿seccionas los dados o haces todo el encerado sin seccionar ningún dado? Por supuesto, hago siempre menús desmontables. ¿Por qué? Para tener un mejor ajuste a nivel marginal. Después lo seccionamos y en todo caso todas estas partes se llevan a boca, se unen y se celulizan luego si se quiere celulizado. Pero también es cierto que yo soy partidario de hacer cuantas más piezas individuales mejor. ¿Y algún tipo de yeso en especial? Sí, nosotros siempre, bueno, siempre tampoco, pero desde hace muchos años utilizamos el yeso Fuji-Rock. En unas épocas lo utilizamos en color blanco, otros color pastel, otros color ocre, y vamos cambiando, pero siempre es yeso Fuji. ¿Quién más? Jorge dice, acá en el laboratorio estamos haciendo inyectado sobre metal, pero con los metales libres de berilio. La cerámica sale con una leve capa verde. ¿Alguna recomendación? Porque también he notado menor estabilidad de la cerámica sobre el metal. ¿Cómo es tu sistema de inyectado sobre metal? No, yo no utilizo sistemas de inyectado sobre metal. Yo inyecto sobre revestimiento libres de metal. De todos modos, si le pasa eso, debería poner un bonding en el metal antes de inyectar. ¿Para lo del color verde? Para las oxidaciones. Jorge, igual, en el prensado de cerámica, ¿cómo tratas o evitas la capa de reacción? Esto me he perdido. No sé a qué se refiere. A lo mejor es la misma pregunta de yeso pegajoso de esa chica. No sé, porque sí he escuchado que dicen eso, capa de reacción, sí, cuando se trata de inyectar de cerámica prensada. A nosotros no nos sale ningún tipo de capa, no está prensada.
Sí, aquí es algo como brilloso. Es como brilloso y sí tiene cierta consistencia de aceitos. Esa es la que a ellos les sale. Con la cerámica que te dice inyectada no sale. No. Pues ya son las 11 de la noche. Es que avienten sus últimas preguntas o si no nos vamos. Ya de plano, que no, imagínate ya más de 12 horas trabajando. Jorge se dice, ¿qué tipo de horno de prensado prefieres? ¿Los de sistema neumático o mecánico? ¿Y por qué? Bueno, esto es una filosofía que yo creo que son argumentos comerciales, ¿no? Yo tengo el mecánico aquí y me va muy bien. Los otros no los conozco, no los utilizo. Ya me llegó otra. ¿Qué pasa con la porcelana si el metal queda muy delgado, menor a 0.3? Que se revienta. O sea, una estructura de metal, si es en cromo cobalto o cromo níquel, el mínimo grosor es 0,3, el mínimo. Y si es en metal precioso, a 0,5. Entonces ahí el problema es de la preparación, ¿no? Por eso. Sí, claro. Desde ahí está mal preparado, ¿no? Entonces lo más ideal sería volver a repreparar, como técnico regresárselo al doctor para tener un mejor resultado. No hay otro remedio como técnico para... No, o sobredimensionar la corona, es decir, hacer un metal con el grosor adecuado, la cerámica con el grosor que necesita y quede sobredimensionada. ¿Y no afecta en la oclusión? Es que no, es retallar y empezar de nuevo o no. O es una mala pieza en el... Otra pregunta sexual no, ¿eh? Ya te marcado. Que es del distribuidor de Smileline en México. Pregunta, ¿qué pastillas utilizas para inyectar? Cergo. Ah, le habías dicho. Cergo. Conectan. Hacer una cera que no tenga ningún tipo de residuo. No se puede usar la misma cera de colados, ¿eh? La mayoría fallan. Lo que digáis. Pues ya vamos a despedirnos, Pere. Ahora sí las preguntas estuvieron más intensas. Bueno, esta última y con esta nos despedimos. ¿Qué marca de metal? Salud. ¿Qué marca de metales utilizas? Básicamente, ya me coge las dos. El metal cromo cobalto es el Dulceraloy Soft de la casa Teguden Display, y como metal palladiado el Cerapal 6 de la casa de Sandre Metaux, y como aleación de alto bioaleación Bioclus de la casa Teguden. Bueno, pues esto fue todo. Acá en Sabadell, donde estamos, en Cataluña, son las 11 de la noche y bueno, como ven el trabajo que tiene pendiente Pere para mañana, es algo. Entonces, pues nos tenemos que ir a descansar. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Pues les damos las gracias y también por todas sus preguntas y atenciones. Nos despedimos desde acá, desde el laboratorio de Pere, en Sabadell, Cataluña. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto.